Todo comenzó una noche de jueves, una de esas en las que la lluvia golpea las ventanas de manera persistente, creando un silencio amortiguado que envuelve la casa como una manta. Alejandro estaba tumbado en el sofá, su hija recién nacida finalmente dormida en la habitación de arriba. Sofía, su esposa, estaba sentada a su lado, absorta en una novela. La luz tenue de la lámpara iluminaba su rostro, y por un momento, Alejandro sintió una paz abrumadora. Esto era lo que siempre habían soñado, noches tranquilas en su nuevo hogar, un lugar donde podrían criar a su familia y construir una vida juntos. El ritmo de la lluvia casi era hipnótico, sumiéndolo en un estado de calma. Pero entonces, algo rompió la tranquilidad, un movimiento fuera de la ventana. Al principio, lo ignoró, pensando que era la lluvia creando sombras, o quizás una rama balanceándose demasiado cerca de la casa. Pero cuando volvió a mirar, lo vio claramente, una sombra deslizándose al costado de la casa, desapareciendo en la oscuridad. Parpadeó, inclinándose hacia adelante, y su aliento empañó el cristal. Sofía, susurró, dándole un suave toque en el hombro. ¿Viste eso? Ella levantó la vista de su libro, sus ojos se dirigieron a la ventana, entrecerrándolos para intentar distinguir algo más allá del vidrio. Juntos miraron en la noche, pero no había nada, solo el césped empapado por la lluvia, los árboles oscilando bajo el viento y la calle vacía más allá. Probablemente sea el viento, dijo, volviendo a su libro, pero Alejandro no pudo sacudirse esa sensación de inquietud que se había instalado en su mente. Se convenció de que no era nada, solo nervios por la mudanza. Pero mientras seguían allí, la sombra parecía quedarse en sus pensamientos, como una mancha oscura que no podía quitarse. La mañana siguiente, Alejandro no pudo deshacerse de la sensación de que algo andaba mal. Cada sonido parecía amplificado, el crujido de las tablas del suelo, el sonido distante de un auto pasando, el suave susurro de las hojas fuera. Se encontró mirando por encima del hombro repetidamente, sintiendo unos ojos fijos en él, aunque sabía que estaba solo. Cuando se lo mencionó a Sofía, ella se rió, atribuyéndolo al estrés de la mudanza. Solo llevamos un mes aquí, le recordó. Es normal sentirse inquieto en un lugar nuevo. Además, el vecindario parece amigable. Sus palabras estaban destinadas a reconfortarlo, pero Alejandro no estaba convencido. Su vecino, Gabriel, había sido el primero en darles la bienvenida cuando se mudaron. Era un hombre de unos 40 y tantos, con el cabello salpicado de canas y una sonrisa que parecía un poco forzada. El primer día que llegaron, él se acercó, extendiendo la mano y presentándose con una calidez que se sintió algo artificial. Bienvenidos al barrio, dijo. Si necesitan algo, ya saben que estoy al lado. Se quedó un momento más de lo necesario, sus ojos desviándose hacia Sofía, manteniendo su mirada un segundo más de lo adecuado. Alejandro en ese momento lo dejó pasar, agradecido por la amabilidad, pero ahora, esa mirada persistente volvía a su mente, y le incomodaba más de lo que quería admitir. En los días siguientes, Alejandro intentó ignorar esa sensación, diciéndose a sí mismo que estaba exagerando. Después de todo, Gabriel había sido solo amable, ofreciéndoles consejos sobre las tiendas y rutas más rápidas del vecindario. Pero las pequeñas cosas empezaron a acumularse, incidentes que eran difíciles de ignorar. Cada vez que Alejandro miraba por la ventana, veía a Gabriel afuera, parado en su jardín, barriendo hojas o simplemente mirando hacia su casa. Una tarde, Alejandro volvió del trabajo y encontró a Sofía afuera con su hija en el cochecito. Gabriel estaba ahí también, inclinado sobre el cochecito, con la mano apoyada en el manillar mientras hablaba con Sofía. Alejandro apretó el volante al estacionar el auto, sus ojos fijos en la escena. No había nada obviamente incorrecto en la imagen, pero algo en la postura de Gabriel, en cómo se inclinaba un poco demasiado cerca, encendió todas las alarmas en su mente. Cuando se acercó, Gabriel se enderezó, mostrando su familiar sonrisa. «Ah, ahí está el hombre de la casa», dijo con tono jovial. Solo charlaba con Sofía sobre la nueva integrante. «Tienen mucha suerte de tener una familia tan hermosa». Alejandro forzó una sonrisa, pero sus ojos no se apartaron de Gabriel. «Sí, gracias», dijo, en un tono más frío de lo que pretendía. Sofía le lanzó una mirada, una sutil,
de esas que te dicen que sentía la incomodidad pero no sabía cómo interpretarla. Esa noche, después de acostar a su hija, Alejandro le preguntó a Sofía sobre el encuentro. Ella se encogió de hombros, pero había un atisbo de duda en sus ojos. Estaba siendo amable, dijo, pero su voz sonaba incierta. Aunque, no sé. Hizo un comentario sobre lo afortunados que éramos de tener una bebé tan perfecta, y me sentí incómoda. Como si estuviera demasiado interesado. Hizo una pausa, mordiéndose el labio. Tal vez solo sea mi imaginación. La mandíbula de Alejandro se tensó. No es paranoia si te sientes incómoda. Quizás deberíamos mantener las distancias. Ella asintió, pero a medida que avanzaba la noche, la sensación de inquietud permaneció entre ellos, sin ser mencionada pero pesando en el aire. Los días se convirtieron en semanas, y la sensación de inquietud se profundizó. Cada vez que Sofía salía de la casa, Gabriel parecía aparecer, ya sea podando el jardín, regando las plantas o revisando su buzón. Si ella salía a pasear con la niña, él estaba ahí, saludando desde su porche. Los encuentros, que al principio parecían casuales, empezaron a sentirse planeados, y Sofía comenzó a evitar salir sola a menos que Alejandro estuviera en casa. Una noche, Alejandro llegó tarde. La casa estaba en silencio, excepto por la luz encendida en la habitación de la bebé. Cuando entró, llamó a Sofía, pero no hubo respuesta. Su corazón se aceleró mientras recorría la casa, sintiendo la presión del silencio. Cuando llegó a la habitación de la niña, encontró a Sofía parada junto a la cuna, con el rostro pálido. «¿Qué pasa?», preguntó, su voz apenas un susurro. Ella se giró hacia él, sus ojos llenos de miedo. «Encontré esto en la puerta», dijo, sosteniendo un pequeño osito de peluche, uno que no habían comprado. Estaba nuevo, con una etiqueta que decía, «Un regalo para la pequeña». El frío recorrió la espalda de Alejandro. «¿Viste quién lo dejó?». Ella negó con la cabeza. «No, pero creo que fue Gabriel. Estaba afuera más temprano, y cuando salí a sacar la basura, encontré esto en la puerta». Alejandro sintió una mezcla de ira y miedo. «Eso es todo», dijo. «Vamos a poner cámaras». Al día siguiente, Alejandro instaló cámaras de seguridad alrededor de la casa. Colocó sensores de movimiento y conectó todo a su teléfono. Si Gabriel los estaba observando, tendrían pruebas. Pero, a medida que pasaban los días, las cámaras no captaron nada fuera de lo común. Era como si Gabriel supiera que estaban siendo vigilados y se cuidara de no dejarse ver. Una semana después, la tensión llegó a su punto máximo. Era tarde en la noche cuando el monitor de la bebé empezó a crujir con estática, seguido de un sonido suave y extraño. Alejandro se incorporó en la cama, escuchando. Al principio, pensó que era solo interferencia, pero luego lo oyó de nuevo, un suave golpeteo rítmico. Un escalofrío recorrió su piel mientras se levantaba, haciendo una señal a Sofía para que se quedara en la cama. Caminó por el pasillo, cada paso lento y cuidadoso, con el corazón latiendo fuerte en su pecho. Cuando llegó a la habitación de la bebé, lo vio, una sombra al otro lado de la ventana, justo más allá de la cuna. El aliento se le atascó en la garganta. El golpeteo venía de la ventana, un dedo trazando lentamente el cristal. Corrió hacia la ventana, abriendo de golpe las cortinas. Nada. El jardín estaba vacío, y el único sonido era la lluvia golpeando el tejado. Se quedó allí, mirando la oscuridad, la adrenalina recorriendo su cuerpo. Escaneó el patio, las sombras danzando bajo las farolas, pero no había señal de nadie. Aún alterado, revisó las cerraduras y regresó al dormitorio, diciendo a Sofía que era solo el viento. Pero en su interior, sabía que no era así. A la mañana siguiente, Sofía encontró otra nota pegada en la puerta: «Si alguna vez necesitas algo, recuerda que siempre estoy cerca». Se la mostró a Alejandro, sus manos temblando. Él arrugó la nota y la tiró, pero el miedo en los ojos de Sofía se quedó con él. Esa noche, Alejandro se sentó en el porche, con la mirada fija en la casa de Gabriel. La luz en la sala de estar parpadeó, y por un momento,
vio una silueta de pie junto a la ventana. El rostro de Gabriel emergió de las sombras, mirando directamente hacia él. Alejandro apretó el brazo de la silla. Esta vez, no lo iba a dejar pasar. La confrontación ocurrió al día siguiente. Alejandro se dirigió a la casa de Gabriel con las manos cerradas en puños. Cuando Gabriel abrió la puerta, la misma sonrisa estaba pegada en su rostro, pero había algo diferente en sus ojos, una intensidad que le heló la sangre a Alejandro. «Quiero que te alejes de mi familia», dijo Alejandro, su voz baja y firme. «Te he visto observándonos. Esto tiene que parar». La sonrisa de Gabriel se desvaneció, y por un momento, sus ojos se oscurecieron. «Solo trato de ser un buen vecino», dijo suavemente. «Es una pena que no lo aprecien. No me importa cómo lo llames. Mantente alejado de nosotros». Los ojos de Gabriel chispearon con ira. «¿O qué?». Alejandro se mantuvo firme, su cuerpo tenso. «Solo aléjate». La expresión de Gabriel cambió, su sonrisa amigable volvió a aparecer. «Lo que tú digas, Alejandro». Pero había un borde en su voz, una promesa de algo más. Alejandro se dio la vuelta, sintiendo la mirada de Gabriel quemando su espalda. Esa noche, Alejandro se quedó despierto, vigilando las cámaras, esperando algún movimiento. La casa estaba en silencio, y la oscuridad afuera se sentía opresiva. Las horas pasaron, y justo cuando empezaba a pensar que la confrontación había funcionado, las luces del sensor de movimiento se encendieron en el patio trasero. Miró la pantalla, y allí estaba Gabriel, de pie en medio del patio, mirando directamente a la cámara. El corazón de Alejandro se aceleró mientras tomaba el teléfono, listo para llamar a la policía, pero cuando levantó la vista de la pantalla, Gabriel ya no estaba. El patio volvió a quedar vacío. Alejandro llamó a la policía, y llegaron en minutos, pero no encontraron rastro de Gabriel. Tomaron su declaración, pero sin pruebas concretas, poco podían hacer. Los agentes le aconsejaron mantener las cámaras funcionando y llamar de nuevo si Gabriel aparecía. Los días siguientes fueron una pesadilla. Sofía se negó a salir, y Alejandro trabajó desde casa para vigilar la casa. Cada sombra parecía susurrar el nombre de Gabriel, cada crujido del suelo le recordaba que nunca estaban realmente solos. Sofía se volvía cada vez más ansiosa, sus ojos saltando a las ventanas cada vez que oía un ruido. La casa, que antes se sentía cálida y acogedora, ahora era una prisión. El clímax llegó una noche cuando finalmente se disponían a dormir. Alejandro estaba medio dormido cuando el sonido de vidrio rompiéndose lo despertó de golpe. Agarró el bate de béisbol que guardaba bajo la cama y bajó corriendo las escaleras, su pulso acelerado. En la penumbra del salón, vio a Gabriel, de pie entre los vidrios rotos, con una sonrisa torcida en su rostro. «Deberían haber sido más acogedores», susurró Gabriel, su voz baja y burlona. La pelea fue brutal. Alejandro lanzó un golpe, pero Gabriel esquivó, moviéndose rápido. Lucharon, derribando muebles mientras forcejeaban. La voz de Sofía se escuchó desde arriba, frenética, pero Alejandro no podía perder la concentración. Finalmente, logró inmovilizar a Gabriel, levantando el bate de nuevo. La policía llegó justo a tiempo, separando a Gabriel y poniéndolo en esposas. Mientras lo sacaban, él miró a Alejandro por última vez, su expresión llena de rencor. «Esto no ha terminado», susurró, y Alejandro sintió como esas palabras se le clavaban en los huesos. Gabriel fue arrestado, pero Alejandro y Sofía sabían que nunca podrían sentirse seguros en esa casa de nuevo. Vendieron la propiedad y se mudaron lejos, dejando atrás la sombra de Gabriel. Pero incluso ahora, en plena noche, Alejandro a veces se despierta, convencido de que ve una sombra fuera de la ventana, un recordatorio de que algunas amenazas persisten mucho después de haberse ido. ¿Te están gustando las historias? Entonces suscríbete al canal. Después de todo, ¿quién puede asegurar que el próximo susto no sea el último? Era el verano antes de entrar en 7º grado cuando conocí a Joaquín.
Era uno de esos días sofocantes en los que el sol parecía derretir el suelo bajo tus pies y el aire era tan espeso que se sentía como una capa pesada sobre la piel. Mi familia acababa de mudarse a un barrio tranquilo en las afueras de la ciudad, un lugar con calles bordeadas de árboles y casas idénticas, cada una con un jardín pequeño y bien cuidado. Todo se veía perfecto, niños jugando en los patios, vecinos charlando por encima de las cercas, pero algo no encajaba desde el primer momento en que llegué. No sabía qué era, pero sentía un malestar que no podía ignorar. Joaquín fue el primer chico que conocí en el barrio. Vivía a unas casas de la mía, en un dúplex que tenía la pintura descascarada y el jardín invadido de maleza. No era como los otros chicos, que corrían de un lado a otro, riendo y gritando sin preocuparse por nada. No, Joaquín tenía una energía diferente, oscura, intensa. Cuando hablamos por primera vez, me miró con esos ojos oscuros y fijos, como si estuviera tratando de descifrarme, como si ya estuviera decidiendo si yo era alguien que podía manipular o desechar. Algo en él me dio escalofríos, pero siendo nuevo en el barrio, no quería ser demasiado exigente para hacer amigos. Joaquín era un poco más alto que yo, con una melena desordenada y oscura, y una expresión de fastidio que parecía permanente en su cara. Tenía una forma de ponerte en alerta, como si caminara siempre sobre hielo delgado, sin saber cuándo se iba a romper. No era exactamente amistoso, pero poseía un carisma que atraía a la gente, aunque esa atracción siempre venía acompañada de una sensación de peligro. Siempre parecía estar en el centro de todo, pero no por las razones correctas. Al principio, pasar tiempo con Joaquín no era tan malo. Era gracioso, de una manera sarcástica y mordaz, y siempre sabía cómo hacernos reír. Tenía un sinfín de ideas locas para pasar el tiempo, ninguna de ellas era realmente segura. Pero supongo que eso era parte de la emoción. Ya fuera explorando casas abandonadas en los alrededores o encendiendo petardos en los patios traseros, Joaquín siempre tenía algo planeado. La mayoría de los chicos del barrio lo admiraban de una manera extraña, a pesar de que sabíamos que era problemático. No me di cuenta de lo oscuro que era Joaquín realmente hasta unas semanas después de ese verano. Empezó con cosas pequeñas, comentarios extraños que salían de la nada. Una vez, cuando estábamos todos en su garaje, se giró hacia uno de los chicos más jóvenes, Mateo, y le dijo: «Sabes, podría hacerte daño si quisiera». La habitación se quedó en silencio. Todos se congelaron, sin saber si Joaquín estaba bromeando o no. Su tono no había cambiado, y no había ni una pizca de sonrisa en su cara. Simplemente miraba a Mateo, esperando una reacción. Luego, de repente, soltó una risa, y la tensión se rompió. Pero ese fue el primer momento en que me di cuenta de que algo estaba muy mal en él. Después de eso, el comportamiento de Joaquín se volvió más errático. Se obsesionó con la idea de empujar los límites, de ver hasta dónde podía llegar antes de que alguien lo detuviera. Ya no le bastaba con meterse en travesuras inofensivas, quería ver cuánto daño podía causar. Yo seguí saliendo con él, en parte porque no sabía cómo alejarme sin convertirme en su próximo objetivo. La verdad es que le tenía miedo, y no era el único. Una tarde, un grupo de nosotros caminábamos por el pequeño bosque detrás de nuestro vecindario, atravesando los árboles en nuestro camino al parque. Joaquín se quedó atrás, pateando la tierra, con los ojos buscando algo entre los árboles o tal vez a alguien. De repente, se detuvo y sacó una botella de vidrio de su mochila, llena de gasolina. Recuerdo que el olor me golpeó antes de que viera la botella. «Vamos a quemar algo», dijo como si sugiriera jugar a la pelota. Los demás nos miramos con nerviosismo. Los ojos de Joaquín estaban fijos en mí, esperando mi reacción. Dudé, sintiendo un nudo en el estómago. No quería participar en lo que sea que tenía en mente, pero tampoco quería ser el que dijera que no. No con Joaquín mirándome de esa manera. Antes de que alguien pudiera hablar, destapó la botella y empezó a verter la gasolina sobre un montón de hojas secas y ramas. Entré en pánico y grité: «Joaquín, ¿qué estás haciendo?». Él se detuvo por un momento, su rostro endureciéndose. «Tranquilo», murmuró mientras sacaba un fósforo de su bolsillo. «Es solo un pequeño fuego».
Todos dimos un paso atrás mientras encendía el fósforo y lo lanzaba sobre las hojas empapadas. Las llamas se elevaron instantáneamente, lanzando un silbido furioso. Joaquín se quedó allí, mirando el fuego con una intensidad que me hizo temblar. Había algo casi hipnótico en la manera en que observaba las llamas, como si estuviera viendo algo que los demás no podíamos ver. Fui el primero en correr, y los demás me siguieron rápidamente. Mientras corríamos de vuelta al vecindario, con el olor a humo impregnando mi ropa, tomé una decisión: no iba a salir más con Joaquín. Pero Joaquín no era de los que dejaban ir a la gente fácilmente. Después de que dejé de juntarme con él, las cosas solo empeoraron. Joaquín empezó a dirigirse a mí de formas sutiles, pequeños juegos que parecían diseñados para incomodarme. Al principio, era algo como tocar mi ventana en medio de la noche, dejar notas extrañas en mi puerta o llamar a mi casa y colgar apenas contestaba. Era lo suficientemente sutil como para mantenerme en tensión, como si quisiera recordarme que no me había olvidado. Lo evitaba todo lo que podía. Cambié mi camino al colegio, inventé excusas para quedarme en casa cuando él estaba cerca, pero por más que intentara, no podía escapar de la sensación de que me estaba vigilando. Mis padres no entendían por qué estaba tan nervioso, y no podía explicarlo sin sonar como si estuviera exagerando. Para ellos, Joaquín era solo un chico problemático que a veces se pasaba de la raya. Pero yo sabía mejor. Había visto la oscuridad en sus ojos, y sabía que era capaz de mucho más que simples bromas. Entonces llegó la noche en que todo cambió. Era tarde, ya pasada la medianoche, y la casa estaba en silencio, excepto por el zumbido lejano del refrigerador. Me había logrado dormir cuando un ruido fuerte me despertó de golpe. Mi corazón latía rápido mientras me sentaba en la cama, tratando de escuchar. Otro golpe, esta vez más fuerte, provenía del salón. Salí de mi cama, con cuidado de no hacer ruido, y abrí la puerta lentamente. El pasillo estaba oscuro, pero se veía un resplandor tenue que provenía del salón. Bajé las escaleras con el corazón palpitando en mis oídos. Al llegar al último escalón, me quedé congelado. La ventana del frente estaba rota, con un gran pedazo de vidrio roto en el suelo, y en medio de los fragmentos había una roca. Pero no era la ventana rota lo que me aterrorizaba, era la figura que estaba justo afuera, observándome a través de la abertura. Joaquín. No se movió. Solo se quedó allí, con su rostro inexpresivo, mirándome como un depredador que espera a que su presa cometa un error. Por un momento, no pude respirar. Mi cuerpo se paralizó de miedo. Quería gritar, pero no pude. Los labios de Joaquín se curvaron en una sonrisa lenta y siniestra, y levantó la mano, presionándola contra el vidrio roto. Fue entonces cuando corrí. Subí las escaleras a toda prisa y desperté a mi papá, balbuceando incoherentemente sobre la ventana, sobre Joaquín, sobre cómo estaba afuera. Mi papá se levantó de un salto, agarró el bate de béisbol que guardaba junto a la puerta y bajó las escaleras. Pero para cuando llegó, Joaquín ya no estaba. Llamamos a la policía, pero no había mucho que pudieran hacer. Nadie había visto a Joaquín arrojar la roca, y sin pruebas, era solo mi palabra contra la suya. Los oficiales nos dieron las típicas recomendaciones sobre cerrar bien las puertas y ventanas, pero podía notar que no lo tomaron en serio. Para ellos, solo era un par de chicos jugando una broma. Pero yo sabía que era algo más. Después de esa noche, no pude dormir. Cada sonido en la casa me hacía saltar, cada sombra parecía esconder el rostro de Joaquín. Mis padres intentaron tranquilizarme, diciéndome que Joaquín no volvería a molestarnos, que la policía lo había asustado. Pero yo sabía que no era así. Joaquín no era de los que se daban por vencidos. Unos días después, iba caminando de vuelta del colegio cuando lo vi. Estaba parado en la esquina de mi calle, mirándome con esa misma sonrisa fría. Mi corazón se hundió, y me di la vuelta y corrí en la otra dirección, atravesando patios hasta quedarme sin aliento. Cuando finalmente llegué a casa, cerré todas las puertas y ventanas, con las manos temblando. No salí de la casa en días. Me quedé adentro, pegado a las ventanas, esperando a que Joaquín apareciera de nuevo. Pero no lo hizo.
Pasaron semanas, y eventualmente, comencé a creer que tal vez todo había terminado. Quizás había encontrado a otro a quien aterrorizar. Pero estaba equivocado. Una noche, justo cuando empezaba a relajarme, escuché el sonido de pasos afuera de mi ventana. Me congelé, mi cuerpo se tensó mientras escuchaba. Los pasos eran lentos, deliberados, acercándose cada vez más. Contuve la respiración, rezando para que no fuera él. Pero en el fondo, sabía que lo era. Me acerqué sigilosamente a la ventana y eché un vistazo entre las persianas. Allí estaba, parado en mi jardín, mirando hacia mi ventana con esa misma expresión fría. Levantó la mano y saludó lentamente, como si fuéramos viejos amigos. Me alejé, con el corazón latiendo con fuerza. Este era el momento que tanto había temido. Llamé a mis padres, quienes volvieron a llamar a la policía. Esta vez, los oficiales se lo tomaron más en serio. Advirtieron a la familia de Joaquín que cualquier otro incidente tendría consecuencias graves. Después de eso, las cosas finalmente parecieron calmarse. La familia de Joaquín se mudó unos meses después, y nunca volví a verlo. Pero aún pienso en él a veces. Me pregunto dónde estará, qué estará haciendo y si habrá encontrado a otro niño a quien perseguir. Porque si hay algo de lo que estoy seguro, es que Joaquín no había terminado, no de verdad. Está en algún lugar, observando, esperando su próximo movimiento. Y eso es lo que más me asusta. Era mi primer año viviendo en el complejo de apartamentos, un edificio enorme de 20 pisos y docenas de unidades. Era nuevo en la ciudad, todavía ajustándome al ritmo de mi trabajo, y la anonimidad de la vida en un apartamento me parecía perfecta. Las personas se cruzaban en los pasillos, intercambiando un saludo rápido, un asentimiento educado, pero sin mayor interacción. Era el tipo de lugar donde la gente prefería la soledad, y eso me gustaba, hasta que conocí a Marcos. Marcos era uno de esos vecinos que no notas al principio. Llevaba casi 3 meses en el edificio antes de darme cuenta de su existencia. La primera vez que lo vi, volvía del trabajo tarde, ya de noche. El pasillo estaba mal iluminado, con las luces parpadeando de esa forma inquietante que a veces tienen. Escuché unos pasos arrastrados detrás de mí, y cuando me giré, ahí estaba él, un hombre de unos 40 años, desaliñado, con la barba sin afeitar y el cabello sucio, como si no se hubiera duchado en días. Simplemente estaba ahí, mirándome, como si me hubiera seguido por el pasillo. Nuestros ojos se cruzaron, y él esbozó una sonrisa lenta y perturbadora antes de girarse y alejarse sin decir una palabra. Ese debió haber sido mi primer aviso. En las semanas siguientes, comencé a ver a Marcos en todas partes. Al principio, solo eran encuentros breves, cruzarnos en los pasillos, toparme con él en los buzones, o verlo de pie cerca de la entrada del edificio. Pero no pasó mucho tiempo antes de que notara algo extraño, sin importar la hora a la que saliera o regresara, Marcos siempre parecía estar ahí. Sus ojos me seguían, sin parpadear, como si tratara de memorizar cada uno de mis movimientos. Al principio, lo ignoré, diciéndome a mí mismo que solo era una coincidencia, pero la incomodidad que sentía a su alrededor crecía cada día. Una noche, iba camino a la lavandería que estaba en mi piso cuando vi a Marcos parado en la puerta. No estaba haciendo la colada, solo estaba ahí, con los ojos fijos en mí mientras me acercaba. Dudé, considerando si darme la vuelta, pero no quería mostrar miedo. Forcé una sonrisa y asentí brevemente, fingiendo no notar cómo me miraba sin pestañear. No dijo nada, solo me observó mientras pasaba junto a él. Sentí su mirada clavada en mi espalda mientras abría la puerta y entraba. Mis manos temblaban, y tuve que respirar profundamente para calmarme. Después de eso, comencé a evitarlo siempre que podía. Ajusté mi horario, saliendo más temprano para el trabajo y regresando más tarde para minimizar las posibilidades de encontrarme con él. Empecé a usar las escaleras en lugar del ascensor, aunque vivía en el 12º piso, solo para evitar la posibilidad de quedarme atrapado en ese espacio pequeño y cerrado con él. Pero sin importar lo que hiciera, él siempre parecía saber dónde estaba. Era como si estuviera esperándome,
acechando en las sombras del edificio, observando. Una noche, alrededor de las 10 de la noche, estaba leyendo en el sofá cuando escuché un ruido suave y crujiente afuera de mi puerta. Era el tipo de sonido que uno podría descartar como el viento o el crujido de las tuberías viejas, pero algo en él me pareció incorrecto. Me acerqué a la mirilla y miré, con el corazón palpitando en el pecho. Ahí estaba Marcos, sentado en el suelo justo frente a mi puerta. No estaba mirando la puerta, estaba mirando la pared de enfrente, con los ojos vidriosos y la expresión vacía. No se movía, no hacía ningún sonido. Lo observé durante lo que parecieron horas, pero él simplemente se quedó ahí, completamente inmóvil. Me alejé de la puerta, con las manos temblorosas. Llamé a la recepción del edificio, pero nadie respondió. La ansiedad me invadió. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué estaba ahí? Esa noche no abrí la puerta. Apagué todas las luces, verifiqué las cerraduras una y otra vez, y me quedé despierto hasta el amanecer, escuchando cualquier sonido que pudiera indicar que él seguía afuera. Cuando finalmente revisé de nuevo, ya se había ido, pero había dejado algo atrás, un pequeño montón de basura, una lata de refresco arrugada, envoltorios de caramelos y un pañuelo usado, todo cuidadosamente colocado justo frente a mi puerta. Parecía un mensaje, una advertencia, aunque no podía entender lo que significaba. Consideré reportarlo al administrador del edificio, pero, ¿qué diría? Que un hombre había estado sentado frente a mi puerta y había dejado basura. Sonaba paranoico, incluso para mí. No quería armar un escándalo, así que decidí mantener las distancias y estar alerta. Los días se convirtieron en semanas, y aunque continué evitando a Marcos, seguía viéndolo, siempre acechando, siempre observando. A veces, lo veía en la escalera cuando corría al trabajo, o de pie cerca de la salida del edificio, con los ojos fijos en mí mientras salía. Otras veces, lo veía en el estacionamiento, parado inmóvil junto a mi coche, como si esperara que lo notara. Se estaba volviendo insoportable, la sensación de estar constantemente vigilado, de no tener un momento de privacidad en lo que se suponía que era mi propio hogar. Entonces, una noche, todo se intensificó. Había terminado de cenar y me estaba preparando para ducharme cuando escuché un sonido suave de raspado en mi puerta. Me quedé inmóvil, con el corazón acelerado. El sonido era inconfundible, alguien estaba intentando entrar. Agarré mi teléfono y me acerqué en silencio a la puerta, mirando por la mirilla. No había nadie allí, solo el pasillo tenuemente iluminado. Pero el raspado continuó, y mi estómago se hundió al ver que el pomo de la puerta empezaba a moverse. Retrocedí, marcando el 911 con manos temblorosas. Cuando la policía llegó, no encontraron nada. Marcos había desaparecido sin dejar rastro. Los oficiales me dijeron que no podían hacer mucho sin pruebas de un intento de allanamiento, pero me aconsejaron que tuviera cuidado y que volviera a llamar si sucedía algo más. Yo sabía que era Marcos, lo sentía en lo más profundo. Pero sin pruebas, era solo mi palabra contra la suya. Empecé a sentirme atrapado en mi propio apartamento. Compré cerraduras adicionales para la puerta, instalé una cámara de seguridad en el pasillo y un spray de pimienta, pero nada de eso alivió mi ansiedad. Sabía que Marcos seguía allí, acechando justo fuera de mi vista, esperando el momento oportuno. Mi santuario se había convertido en una prisión, y cada noche me sentía como un prisionero en mi propio hogar, temiendo lo que podría suceder. Fue en ese momento que empecé a hablar con mis vecinos. Pensé que, si yo tenía problemas, tal vez alguien más también. Conocí a una pareja joven, Ana y Tomás, que vivían a unas puertas de la mía, y a una mujer mayor llamada Estela, que había vivido en el edificio durante más de una década. Cuando mencioné a Marcos, sus rostros se oscurecieron. Ana me dijo que lo había visto merodeando por los pasillos a altas horas de la noche, murmurando para sí mismo. Tomás contó que lo había sorprendido mirando por la ventana de su apartamento una noche, con el rostro pegado al vidrio. La historia de Estela fue la más inquietante. Dijo que Marcos había estado en el edificio durante años, pero nadie sabía mucho de él. Siempre ha sido extraño, comentó, pero últimamente parece que ha cruzado una línea.
Me contó que, unas semanas antes, lo encontró de pie frente a su puerta en medio de la noche, susurrando para sí mismo. Cuando lo confrontó, él actuó como si no la reconociera, mirándola con unos ojos fríos y vacíos. Lo reportó al administrador del edificio, pero no hicieron nada. Escuchar sus historias me hizo sentir a la vez aliviado y aterrado. No estaba solo, Marcos había estado acosando a otros también, pero saber eso no me hacía sentir más seguro. De hecho, lo hacía todo peor. Si estaba lo suficientemente desquiciado como para acosar a varios inquilinos, ¿qué sería capaz de hacer? Unos días después, llegué tarde del trabajo, agotado y listo para acostarme. Al caminar por el pasillo, noté algo raro, mi puerta estaba entreabierta. El corazón me dio un vuelco en el pecho. Estaba seguro de haberla cerrado con llave esa mañana. Empujé la puerta lentamente, con todos los músculos tensos. Las luces estaban apagadas, y el apartamento estaba inquietantemente silencioso. Entré, buscando a tientas el interruptor de la luz. Cuando las luces parpadearon y se encendieron, mi estómago se hundió. Mi sala estaba desordenada, los cojines tirados del sofá, libros esparcidos por el suelo, y los cajones abiertos. Alguien había estado en mi apartamento. Retrocedí, con la mano buscando mi teléfono, cuando noté algo en la pared. Escrito con lo que parecía ser un marcador negro estaban las palabras: siempre te estoy vigilando. Salí corriendo del apartamento, marcando el 911 mientras corría por el pasillo. Esta vez, la policía llegó rápido y registraron cada rincón de mi apartamento, pero Marcos se había ido. Tomaron huellas dactilares y encontraron varias, pero sin una coincidencia, no podían probar que eran de él. Me aconsejaron que me quedara con un amigo o un familiar, pero no conocía a nadie en la ciudad. Estaba solo, y estaba aterrado. Intenté dormir esa noche, pero cada crujido, cada ráfaga de viento, me parecía una amenaza. Me sobresaltaba con cada sombra, cada ruido, convencido de que Marcos estaba afuera, esperando su oportunidad. Cuando finalmente me quedé dormido, solo fue por unas horas, y mis sueños estuvieron llenos de pesadillas en las que Marcos estaba de pie junto a mi cama, susurrando esas mismas palabras inquietantes. A la mañana siguiente, fui al administrador del edificio, exigiendo saber por qué no habían hecho nada con Marcos. Parecía irritado, como si yo fuera el que causaba problemas. No podemos desalojar a alguien sin pruebas, dijo. Y nadie más se ha quejado. Quería gritar. Sabía que otros habían experimentado lo mismo, pero por alguna razón, nadie estaba dispuesto a hablar. En los días que siguieron, vi menos a Marcos, pero la sensación de miedo nunca me abandonó. Sabía que seguía ahí, escondido en las sombras, esperando el momento adecuado. Comencé a dormir con un cuchillo bajo la almohada, revisando cada cerradura antes de acostarme. Pero a pesar de mis precauciones, seguía sintiéndome expuesto, vulnerable. Una semana después, estaba en el garaje, cargando las bolsas de la compra en mi coche, cuando sentí ese escalofrío familiar. Me di la vuelta, y ahí estaba él, parado a unos pocos metros, mirándome con esa misma expresión vacía. Mi corazón se aceleró mientras forzaba a mis labios a moverse. ¿Qué quieres, Marcos?, pregunté, con la voz temblorosa. No respondió. Solo me miró, con los ojos fríos y sin parpadear. Luego, sin decir nada, se dio la vuelta y se desvaneció en las sombras del garaje. Me quedé allí un momento, con las manos temblando, antes de lanzar la última bolsa al coche y salir a toda velocidad, con el pulso acelerado. Sabía entonces que no podía quedarme más tiempo. Al día siguiente, avisé al administrador del edificio, empaqué mis cosas y me mudé en una semana. No volví a ver a Marcos durante la mudanza, pero la sensación de sus ojos en mí nunca desapareció. Incluso ahora, en mi nuevo apartamento al otro lado de la ciudad, todavía siento que me observan. Reviso las cerraduras 3 veces antes de dormir, y a veces me sorprendo mirando por la mirilla, esperando ver a alguien de pie allí, esperando. Han pasado meses desde que me mudé, pero las pesadillas no se han detenido. Mantengo las cortinas cerradas, las puertas aseguradas, y el teléfono siempre al alcance. Me digo a mí mismo que es solo paranoia, pero en el fondo, sé la verdad.
Marcos no se ha ido. Está en algún lugar, acechando, esperando el momento perfecto para hacerme sentir su presencia de nuevo. Fue hace 3 años cuando me mudé por primera vez a Villa Encina, un tranquilo barrio residencial a las afueras de la ciudad. Era el tipo de lugar donde los jardines estaban impecablemente cuidados, los buzones recién pintados y las calles bordeadas de árboles que, en otoño, se teñían de un dorado resplandeciente bajo el sol. Parecía el lugar perfecto para empezar de nuevo, un refugio lejos del ruido y el caos de la vida urbana. Pero debería haber sabido que las cosas que parecen perfectas por fuera a menudo ocultan algo oscuro en su interior. Y en mi caso, esa oscuridad vino en forma de los García. Los García se mudaron 6 meses después de que yo llegara, una pareja joven que llegó con un camión de mudanza pequeño pasada la medianoche. Recuerdo asomarme por la ventana mientras el camión subía lentamente por la calle, con sus faros rompiendo las sombras. Trabajaban en silencio, descargando muebles bajo la tenue luz de las farolas. Al principio, pensé que tal vez querían evitar el calor del día o que su horario no les permitía hacerlo a otra hora. Pero había algo extraño en el momento que escogieron. Era como si intentaran pasar desapercibidos, como sombras que se infiltraban en un lugar al que no pertenecían del todo. La casa de los García estaba justo enfrente de la mía. Durante las primeras semanas, no los veía mucho de día, pero cada noche, veía sus siluetas moviéndose tras las ventanas, como fantasmas. Las cortinas siempre estaban lo suficientemente cerradas como para que solo se vieran sus sombras. No le di mucha importancia, después de todo, la gente tiene derecho a su privacidad. Pero entonces comenzaron los ruidos extraños. Siempre era tarde, mucho después de que la mayoría del vecindario se hubiera ido a dormir. Estaba leyendo o viendo la televisión cuando escuchaba lo que parecía ser muebles arrastrándose por el suelo o voces amortiguadas, como si alguien discutiera a puerta cerrada. No era solo yo quien lo notaba. Una mañana, mientras recogía el correo, la señora Díaz, mi vecina de la casa de enfrente, se acercó. ¿Has oído esos ruidos en la casa de los García?, me preguntó con el ceño fruncido, reflejando preocupación. Es como si estuvieran moviendo muebles en plena noche. Es raro. Asentí, aliviado de saber que no era el único que lo había notado. Nos reímos, intentando restarle importancia, pero la inquietud persistió. Con el paso de las semanas, los García seguían siendo distantes. La señora García, una mujer alta y delgada de cabello oscuro, a veces se paraba en su ventana, mirando fijamente a la calle. Yo la saludaba con la mano, tratando de ser amistoso, pero ella nunca respondía. Solo se quedaba allí, inmóvil, con la mirada vacía. Cada vez que lo hacía, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. Empecé a preguntarme si todo estaba bien en su casa, pero no era mi lugar para meterme. Entonces comenzaron las desapariciones. Primero fue Félix, el gato de los López, unos vecinos que vivían a 2 casas de la mía. Era un gato mayor, pero tenía la costumbre de deambular por el vecindario. Un día, no volvió. Los López pusieron carteles, pero nadie lo volvió a ver. No mucho después, Rex, el labrador negro de los Fernández, también desapareció. El vecindario estaba inquieto. La gente murmuraba sobre ladrones de mascotas y empezaron a dejar las luces del porche encendidas toda la noche. Pero en el fondo, sentía que había algo más siniestro detrás. Me volví más precavido, manteniendo a mi gato, Tomás, siempre adentro. Incluso comencé una rutina de revisar las ventanas y puertas varias veces antes de acostarme. Pero la curiosidad me carcomía. Una tarde, mientras caía el sol y las sombras se alargaban, noté que el señor García estaba cavando en su jardín. No era el hecho de que estuviera cavando lo que llamó mi atención, sino la cantidad de hoyos, pequeños montículos de tierra recién removida esparcidos por todo el césped. ¿Qué estaba enterrando? Las plantas no necesitaban tantos hoyos. Mi mente se llenó de posibilidades, y ninguna de ellas era buena. Decidí confrontarlo, para averiguar qué estaba haciendo. Crucé la calle y me acerqué a su jardín. El señor García se detuvo, limpiándose la frente con una manga sucia.
Buenas noches, dijo, con una voz plana y sin calidez. Buenas, respondí, tratando de sonar casual. ¿Haciendo jardinería a estas horas? Plantando árboles, contestó, con un tono tan vacío como su expresión. Hay que darle buena imagen al lugar. Pero no había entusiasmo en su voz, ni ese orgullo que suelen tener los propietarios al hablar de sus jardines. Asentí, fingiendo creerle, pero al alejarme, un sentimiento de temor me invadió. Tenía la corazonada de que esos hoyos no eran para árboles. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama, mirando el techo, escuchando el ocasional sonido de pasos que venía de la casa de enfrente. Sentía como si todo el vecindario contuviera la respiración, esperando a que algo sucediera. Unos días después, me desperté con el sonido de Tomás bufando. Estaba encaramado en el alféizar de la ventana, mirando afuera con los ojos muy abiertos y llenos de miedo. Me deslicé fuera de la cama y me acerqué a la ventana, mirando a través de las cortinas. Bajo la luz pálida de la farola, vi al señor García parado en medio de la calle, mirando directamente hacia mi casa. No se movía, no parpadeaba. Solo se quedaba allí, observando. Sentí mi pulso acelerarse mientras me agachaba, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. A la mañana siguiente, decidí reportar el extraño comportamiento a la junta vecinal. Me sentía tonto, pero necesitaba saber si alguien más había experimentado algo similar. Hablé con Clara, una de las coordinadoras. Me escuchó, asintiendo mientras le explicaba lo que había visto y oído. Su rostro se volvió pálido, y dudó antes de decirme que otros vecinos habían expresado preocupaciones similares, ruidos extraños, excavaciones nocturnas y mascotas desaparecidas. Pero cada vez que intentaban confrontar a los García, se encontraban con miradas frías y excusas vagas. La sensación de inquietud en el vecindario aumentó. Los padres mantenían a sus hijos dentro de casa después del anochecer, y la gente comenzó a cerrar sus rejas y a revisar las cerraduras 2 veces. Los García continuaron con su rutina, moviéndose tras las sombras de sus ventanas y cavando en su jardín a horas extrañas, aparentemente ajenos a la tensión creciente. Una noche, decidí tomar cartas en el asunto. Coloqué una cámara apuntando hacia la casa de los García, con la esperanza de capturar algo que explicara las perturbaciones. No esperaba encontrar mucho, pero lo que grabé fue suficiente para helarme la sangre. La cámara mostró al señor García cavando de nuevo, pero esta vez, no estaba solo. La señora García estaba a su lado, sosteniendo lo que parecía ser un pequeño bulto envuelto en tela. Se lo entregó, y él lo colocó en uno de los hoyos antes de cubrirlo. Todo era demasiado deliberado, demasiado metódico. Reproduje el vídeo varias veces, mi mente llena de preguntas. ¿Qué estaban enterrando? Llevé la grabación a Clara y a los otros miembros de la junta vecinal. Todos la vimos en silencio, la tensión palpable en la habitación. Uno de los miembros mayores, un hombre llamado Fernando, sugirió que era hora de involucrar a las autoridades. Pero dudamos, ¿y si no era nada? ¿Y si solo estábamos exagerando? Decidimos vigilar a los García y reunir más pruebas antes de tomar una decisión. Pero entonces, Tomás desapareció. Llegué a casa del trabajo una tarde, llamándolo mientras abría la puerta, pero no vino corriendo como siempre lo hacía. El pánico se apoderó de mí mientras buscaba en cada rincón de la casa y luego en el jardín. Caminé de un lado a otro por la calle, llamándolo, mi voz resonando en la noche vacía. No había rastro de él. A la mañana siguiente, puse carteles, mis manos temblando mientras los fijaba a los postes de luz. En el fondo, sabía dónde había ido, pero no quería aceptarlo. Esa noche, agarré una linterna y crucé la calle hasta el jardín de los García. Mi corazón latía fuerte mientras me agachaba junto a uno de los hoyos recién cavados. La tierra estaba suelta, fácil de remover. Cavé frenéticamente, mis manos rasgando la tierra, hasta que el haz de mi linterna iluminó algo, un trozo de tela, sucio y rasgado. Sentí que el aire se me atascaba en la garganta mientras lo sacaba, mis dedos temblando. Era el collar de Tomás. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una mano en mi hombro. Me giré de golpe, la linterna cayó de mis manos.
El señor García estaba de pie frente a mí, con los ojos oscuros y vacíos. ¿Buscas algo?, preguntó, su voz apenas un susurro. Retrocedí, tropezando con el montículo de tierra. Mi mente buscaba una excusa, pero el miedo era demasiado fuerte, mi cuerpo estaba paralizado. Él no se movió, solo me observó mientras intentaba levantarme. Yo, perdí a mi gato, balbuceé. Pensé que tal vez... Fuera de mi propiedad, me interrumpió, con un tono helado. Ahora. No necesité que me lo dijera 2 veces. Corrí de regreso a mi casa, cerrando la puerta con llave detrás de mí. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de Clara. Cuando respondió, apenas pude hablar, pero entendió. Prometió llamar a la policía. Cuando llegaron los oficiales, registraron el jardín de los García, pero para entonces, los hoyos estaban llenos y la tierra compactada. Interrogaron al señor y la señora García, pero sin pruebas, no había nada que pudieran hacer. Observé desde mi ventana cómo la policía se marchaba, sus linternas desvaneciéndose en la noche. Los García se quedaron en su porche, mirando hacia mi casa, sus rostros envueltos en sombras. Sabía que tenía que irme. A la mañana siguiente, puse mi casa en venta. No podía quedarme allí, no con los García vigilando cada uno de mis movimientos. Pero mudarme no fue tan fácil como había esperado. Cada vez que salía, sentía sus ojos sobre mí. Por las noches, los veía en las ventanas, solo observando. La sensación de miedo era abrumadora, un peso constante sobre mí. El día antes de que llegaran los de la mudanza, vi a la señora García en mi jardín. Estaba parada allí, mirando la puerta de mi casa. La enfrenté, exigiendo saber qué quería, pero no respondió. Simplemente se dio la vuelta y regresó a su casa, desapareciendo detrás de la puerta sin decir una palabra. Me fui de Villa Encina a la mañana siguiente, con el coche cargado con las últimas de mis pertenencias. Al alejarme, miré por el retrovisor. Los García estaban en su entrada, observándome marchar, con sus rostros inexpresivos. Incluso ahora, a kilómetros de distancia en una nueva ciudad, no puedo sacudirme la sensación de que aún me están vigilando. Cierro las persianas cada noche, cierro las puertas con llave y dejo las luces encendidas hasta el amanecer. Pero cada vez que escucho un ruido afuera, me pregunto si son ellos, si me han encontrado de nuevo. Porque hay sombras que, sin importar cuán lejos corras, nunca desaparecen del todo. Se suponía que sería un nuevo comienzo. Había ahorrado durante años para comprar mi primera casa, una casita encantadora en la calle Almendro. Tenía 2 pisos, un jardín al frente y un porche que rodeaba la casa, con vista a la tranquila calle. Era todo lo que había soñado, un lugar donde finalmente podría sentirme asentado. Las primeras semanas fueron perfectas. Conocí a algunos de mis vecinos, en su mayoría jubilados y familias jóvenes, y parecían lo suficientemente amables, aunque se mantenían en sus propios asuntos. El vecindario era exactamente lo que había esperado, pacífico, pintoresco y, en apariencia, seguro. Pero las apariencias pueden engañar. Empecé a notar las miradas primero. Cada vez que salía de casa, alguien me observaba. Ya fuera la anciana que vivía al lado, espiando a través de sus cortinas de encaje, o los niños que se detenían en sus bicicletas para mirarme cuando estacionaba el coche. Al principio, lo atribuía a la curiosidad de una comunidad pequeña, después de todo, yo era el nuevo. Pero conforme pasaron los días y se convirtieron en semanas, la sensación se hizo más fuerte, y las miradas se volvieron más frecuentes. Era como si cada uno de mis movimientos estuviera siendo monitoreado, y pronto, no pude sacudir la sensación de que algo estaba terriblemente mal en la calle Almendro. Una tarde, estaba en mi jardín frontal, plantando flores nuevas a lo largo del camino, cuando sentí esa sensación familiar de ser observado. Levanté la vista y vi al señor Morales, mi vecino de enfrente, de pie en su porche. Tenía los brazos cruzados y me miraba fijamente. Le saludé con la mano, tratando de ser amistoso, pero no respondió. Simplemente siguió observándome, con una expresión fría e inescrutable. Intenté ignorarlo,
volviendo a mi trabajo, pero aún sentía su mirada en mi espalda. Era inquietante. Terminé rápido y regresé a mi casa, cerrando las cortinas tras de mí. Al día siguiente, fui a recoger mi correo y noté a la señora Díaz, la anciana que vivía al lado, parada junto a su buzón. Fingía estar revisando las cartas, pero sus ojos seguían desviándose hacia mí. En cuanto hicimos contacto visual, apartó la mirada y volvió a su casa. La observé mientras subía por el camino, pero en lugar de entrar, se quedó junto a los contenedores de basura, ajustándolos una y otra vez. Estaba claro que no estaba haciendo nada en particular, solo esperando, observando. Cuando finalmente entré, no pude sacudirme la sensación de que me habían estado vigilando. Una semana después, la situación se intensificó. Era domingo y estaba cortando el césped cuando noté a dos niños parados al final de mi entrada. Estaban en sus bicicletas, con el rostro serio mientras me miraban. Sonreí y les saludé, pero no respondieron. En lugar de eso, se dieron la vuelta y se alejaron en sus bicicletas sin decir una palabra. Sentí un escalofrío al darme cuenta de que esto había estado ocurriendo con más frecuencia de la que quería admitir. La gente me estaba observando, siguiendo cada uno de mis movimientos. Esa noche, mientras me relajaba en el porche con una cerveza fría, vi a una pareja que vivía unas casas más allá, parados en su jardín, susurrando. La mujer señalaba en mi dirección, su voz era demasiado baja para escucharla, mientras el hombre cruzaba los brazos, sus ojos fijos en mi casa. Se sentía como un juicio no dicho, un acuerdo silencioso de que, de alguna manera, yo no era bienvenido. Intenté ignorarlo, diciéndome a mí mismo que estaba siendo paranoico, pero la inquietud se instaló en mi pecho. El vecindario ya no se sentía como un refugio, se sentía como una jaula. Decidido a averiguar qué estaba pasando, decidí salir a caminar temprano al día siguiente. Pensé que si me movía por el vecindario cuando todo estaba en silencio, podría captar algún indicio de lo que la gente decía o hacía cuando no sabían que los estaba observando. El sol apenas comenzaba a salir cuando salí, el aire era fresco y tranquilo. Mientras caminaba por la calle Almendro, vi a algunos vecinos a través de sus ventanas, moviéndose por sus cocinas o preparándose para salir. Pero en cuanto me notaban, se apartaban, cerrando las cortinas. Cuando pasé por la casa del hombre que me había observado desde su porche, lo vi de nuevo. Esta vez, estaba en su jardín trasero, hablando con otra vecina, una mujer que reconocí de unas casas más allá. Parecía agitada, movía las manos mientras hablaba rápidamente. Fingí revisar mi teléfono, tratando de captar fragmentos de su conversación. «Tenemos que hacer algo con él», murmuró, apenas audible. «No es seguro». Sentí mi corazón acelerarse. ¿De qué estaban hablando? ¿Era sobre mí? Caminé más rápido, ansioso por salir de su vista. Cuando llegué a casa, no podía dejar de pensar en las palabras que había escuchado. Comencé a preguntarme si los vecinos tenían algún tipo de agenda oculta. ¿Por qué estaban tan preocupados por mí? Solo era una persona, nueva en la calle, tratando de encajar. Unas noches después, las cosas se tornaron aún más oscuras. Estaba despierto tarde, leyendo en el sofá, cuando escuché un leve golpeteo. Al principio pensé que eran las ramas del viejo roble rozando contra la ventana, pero el sonido era demasiado rítmico, demasiado deliberado. Me levanté y me acerqué cautelosamente a la ventana. Cuando aparté la cortina, casi se me detuvo el corazón. Parado en la acera, directamente enfrente de mi casa, estaba el señor Morales. No estaba solo, otros 3 vecinos estaban junto a él, todos mirando fijamente hacia mi ventana. Ninguno de ellos se movía ni decía una palabra. Me agaché de inmediato, mi pulso acelerado. ¿Qué estaban haciendo allí, y por qué a medianoche? Observé desde las sombras mientras se quedaban varios minutos antes de dispersarse en silencio. Esa noche, apenas pude dormir, mi mente llena de preguntas. ¿Qué estaba pasando? ¿Me estaban acechando? ¿Y por qué? A la mañana siguiente, decidí confrontar a alguien directamente. Vi a Andrea, una joven que vivía unas casas más abajo, sacando la basura.
Era una de las pocas personas que me había sonreído cuando me mudé, y pensé que podría estar dispuesta a hablar. Me acerqué con cautela, y cuando me vio, parecía sorprendida, como si no hubiera esperado que me le acercara. «Hola, Andrea», comencé, tratando de mantener un tono ligero. «He notado que hay mucha actividad últimamente, ¿hay algo que deba saber?». Ella miró a su alrededor nerviosamente, mirando por encima de su hombro antes de responder. «No. No sé de qué hablas», tartamudeó. «Todo está bien». Pude ver que mentía. Insistí, bajando la voz. «Por favor, si hay algo mal, puedes decírmelo. Solo quiero entender». Sus ojos se desviaron y murmuró algo entre dientes antes de apresurarse a entrar de nuevo. La observé irse, sintiendo la frustración hervir en mi interior. Claramente, algo estaba mal, pero nadie estaba dispuesto a admitirlo. Y eso me hizo sentir aún más decidido a llegar al fondo del asunto. Esa noche, coloqué una cámara en la ventana delantera, apuntando hacia la calle. Necesitaba saber qué estaban haciendo mis vecinos, especialmente cuando pensaban que nadie los observaba. Cuando revisé las imágenes a la mañana siguiente, mi corazón se hundió. En plena noche, pequeños grupos de vecinos se reunían frente a mi casa. Se quedaban en las sombras, hablando en susurros, señalando ocasionalmente hacia mi puerta. Estaba claro que estaban planeando algo, pero no podía entender qué. Un cuadro del vídeo llamó mi atención, un hombre a lo lejos, de pie cerca del borde de mi propiedad. Sostenía una linterna y parecía estar señalando a alguien más abajo en la calle. Rebobiné el vídeo, pausándolo para ver mejor. Era el señor Morales de nuevo, su rostro parcialmente iluminado por el resplandor de su linterna. Lo vi acercarse, entrando en mi jardín, antes de desaparecer del encuadre. Al día siguiente, noté pequeñas cosas fuera de lugar, mis contenedores de basura habían sido movidos, y mi buzón estaba abierto, con el contenido esparcido. Sentí una sensación de violación, como si alguien hubiera estado merodeando por mi casa. Decidí que tenía que actuar. Llamé a la policía y reporté el comportamiento sospechoso. 2 oficiales llegaron más tarde esa tarde, y les expliqué todo, las miradas extrañas, las reuniones nocturnas, las imágenes de la cámara. Parecían escépticos, pero acordaron patrullar la zona. Los observé mientras interrogaban a algunos de mis vecinos, incluido el señor Morales. Estaba tranquilo, sereno, y habló con ellos durante varios minutos antes de que siguieran con su ronda. Cuando los oficiales finalmente se fueron, el señor Morales me miró desde el otro lado de la calle. Sonrió, una sonrisa lenta y maliciosa que me hizo sentir escalofríos. Esa noche, el vecindario estaba más silencioso de lo habitual. Me quedé dentro, con cada nervio a flor de piel, esperando que algo sucediera. Alrededor de la medianoche, la luz del sensor de movimiento frente a mi puerta se encendió. Me levanté de un salto, mirando por la mirilla, pero no vi nada. Esperé, respirando superficialmente, hasta que la luz finalmente se apagó. Pero entonces lo escuché, el sonido de pasos crujientes en el camino de grava que llevaba a mi puerta. Agarré una linterna y abrí la puerta, listo para enfrentar a quien estuviera allí. Pero el porche estaba vacío. Escaneé el jardín, el haz de mi linterna cortando la oscuridad, y fue entonces cuando los vi, 3 figuras paradas en el borde de mi propiedad, justo fuera del alcance de la luz. No se movían, no hablaban. Solo estaban allí, observando. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? Grité, pero permanecieron en silencio. El miedo me atenazó por dentro mientras retrocedía, cerrando la puerta con llave tras de mí. Llamé a la policía de nuevo, con las manos temblando mientras explicaba lo que estaba sucediendo. Cuando llegaron los oficiales, las figuras habían desaparecido. Hicieron otra ronda por el área, pero no encontraron nada. Una vez más, me aseguraron que no había una amenaza inmediata, pero sus palabras no me ofrecieron consuelo. Al día siguiente, decidí que no podía quedarme más tiempo. Comencé a empacar mis cosas, decidido a dejar la calle Almendro atrás. Pero mientras cargaba cajas en mi coche, los vi, mis vecinos, parados en sus jardines, observando. La señora Díaz estaba en su porche,
el señor Morales se apoyaba en su buzón, y la pareja de más abajo susurraba entre ellos, señalándome. Era como si todo el vecindario hubiera salido a verme ir. Conduje lejos, sintiendo sus ojos en mí hasta que doblé la esquina. Incluso cuando me fui, sabía que no estaba realmente libre de ellos. Esa noche, en mi nuevo apartamento al otro lado de la ciudad, me quedé despierto, mirando al techo. Cada ruido afuera de mi ventana me hacía estremecer. Me dije a mí mismo que había terminado, que ahora estaba seguro, pero en el fondo, sabía la verdad. Puedes mudarte de una casa, pero no puedes escapar de los ojos que te observan. Se quedan contigo, acechando en las sombras, esperando el momento en que bajes la guardia.